Hello, how are you today, my dear students? I know that this is a special day because we are going to talk about comparatives. Yay! Okay. Well, maybe I'm doing some stupid things. I don't know. But I'm trying to motivate you, okay? Estoy tratando de que se motiven para poder aprender. Yo sé que es difícil, pero voy a intentar explicar todo esto lo más simple que pueda, ¿ya? Voy a intentar siempre de hacerlo. Um, okay, so we are talking about comparatives. You know that last time we started talking about comparatives in long adjectives. So pay attention to what we are going to do today. Today, we are going to review comparatives rules in short adjectives. Okay, last time we talked about long adjectives. Now we are talking about short adjectives. Okay, so here we go. Today we're going to review comparatives under use. Number 2, we are going to review the rules of comparatives in long adjectives. And then we are going to review the rules of comparatives in short adjectives. So, just to remind you, solamente para recordarles, si es que no han puesto atención antes, la idea es que siempre vayan viendo los videos para poder estar al tanto de lo que vamos avanzando. So, I'm going to review a little bit. Vamos a hacer un pequeño repaso. What are comparatives first? What are comparatives? I told you last time that comparatives are a way in what we can use the characteristics, the adjectives, to see how things are different or the same. Therefore, we use comparatives to describe similarities or differences. Recuerden, niños, los comparativos nos permiten establecer diferencias y también similitudes, aunque no siempre nos damos cuenta que las similitudes son parte de una comparación, pero sí lo son. Entonces, para poder comparar nosotros usamos adjetivos, pero en los comparativos es importante que ustedes recuerden lo que les dije antes, y esto es important. Comparatives are used to talk about two things, not 3, 10 or 10,000, just two. Cuando yo comparo, les había señalado la última vez que solo lo voy a hacer con dos cosas. Cuando hablo cosas, es en general. Pueden ser animales, personas, ciudades, pensamientos, actividades, cualquier cosa que yo quiera comparar. Pero cuando yo comparo, tienen que ser entre dos. ¿Ok? Y, como dice acá, to compare we use adjectives, which are the characteristics words. Cuando yo comparo siempre utilizo adjetivos. ¿Por qué? Los adjetivos son palabras que a mí me permiten establecer características de la gente. Y cuando yo voy a comparar, voy a hablar acerca de las características de esta gente, o de los lugares, o de las cosas en general. Entonces, para eso yo voy a utilizar mis adjetivos, así que tenemos que hacernos muy bien cargo de entender que los adjetivos son los importantes y los reyes de este contenido. También les señalé la vez pasada, adjectives, we can have two groups. One is short adjectives and those are long adjectives. We've got short and long adjectives depending on the duration of the word. Los adjetivos los vamos a separar de manera práctica en dos grupos. Short para los adjetivos cortos de pocas sílabas, una o dos sílabas, incluso en ocasiones, solo en ocasiones. Podríamos tener algunos considerados cortos con tres, aunque eso es muy poco recurrente. Y los long adjectives, que serían aquellos que tienen tres sílabas o más. ¿Ya? Entonces podríamos establecer que los short son de una o dos sílabas, por regla general, y los long son de tres o más sílabas. Como yo cuento las sílabas en inglés, es muy parecido como en español, aunque tiene sus diferencias en algunos casos, pero les podría servir la forma en que cuentan, ya sea con palmaditas, like clap, 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 o también con los deditos, unas veces uno cuenta con los dedos. En realidad, el método que ustedes utilizan para poder hacerlo works, sirve. So, last time I told you about the comparative sentence structure. Todo esto tiene una estructura, obviamente, que tenemos que utilizar para poder hacer las oraciones. Y en el caso de los adjetivos comparativos con los adjetivos largos que vimos la semana pasada, era la siguiente. Tenemos dos objetos, los cuales los vamos a colocar tanto al principio como al final de mi oración. Siempre voy a partir con un objeto con que estoy comparando y voy a terminar con el otro objeto que estoy comparando.
Y lo que va entre medio es una serie de reglas y partes que más o menos van a ser iguales para todos, con algunos pequeños cambios. Entonces, cuando yo estoy hablando de un objeto, voy a decir el objeto más is. Después yo voy a agregar more y después el adjetivo, tal como está, sin cambiar nada. Solamente yo voy a agregar more antes del adjetivo. Luego voy a tener mi palabra than, que ya habíamos establecido en la última clase, que es muy importante porque es than, significa que, y me da el sentido de lo que estoy comparando. No puedo tener una oración comparativa correcta si no tengo esta palabra than, así que es muy importante que la recuerden. Y finalmente voy a terminar con el objeto 2. Y yo les había mostrado el ejemplo de estos dos autos. Uno es un sedán y el otro es un coupé, como le llaman. Un auto es un poco más caro que el otro. Y estábamos partiendo y estableciendo cuál era más caro. Entonces, para decir caro en inglés decimos expensive. Y si contamos las sílabas tenemos 3 syllables. Expensive, 3. Entonces, es un adjetivo largo. Y mi oración quedaría a coupe o coupé, it depends on the pronunciation, is more expensive than a sedan. Si ustedes se fijan, la regla es tal cual está arriba en la fórmula, por decirlo de alguna forma. Tenemos more y después viene el adjetivo. Y entre medio están todas estas palabras más o menos que no cambian, solamente cambiamos el objeto que estoy comparando. Pero eso es para los adjetivos largos. Y también habíamos establecido que, como les dije recién, el than es muy importante aquí, porque ese es un conector que me va a unir las dos partes de la oración y es necesario. No lo vayan a olvidar, por eso se los coloqué de nuevo. Bien, ya habíamos hecho algunos ejercicios, unos ejemplos con algunos adjetivos que yo les coloqué acá arriba. Teníamos crowded, que es concurrido, y teníamos dos lugares. Y ustedes me dijeron que Harajuku is more crowded than Malipano. Obviamente, está mucho más concurrido, ¿cierto? Then, delicious. Y bueno, mi caso, mi ejemplo, mis gustos. Pepperoni pizza is more delicious than Hawaiian pizza. Okay? Good. And then I had interesting. And we had listening to music and reading. And to me, listening to music is more interesting than reading. Okay? Then we had popular. And popular is what is more exciting to people. So soccer is more popular than basketball. Okay? So this is just for you to remember. These were the long adjectives. Estos eran los adjetivos largos. Con more, más el adjetivo. Ahora vamos a ver los comparatives in short adjectives. Yo quiero que pongan mucha atención porque esta clase es de solamente introducción de la materia. No voy a ejercitar nada con ustedes hoy día, por eso solamente necesito que pongan atención. ¿Qué les puedo recomendar? Cuando ustedes vayan aprendiendo algo y vayan viendo los videos, pueden ir anotando, pueden ir tomando apuntes de las cosas que van encontrando que son importantes de recordar. Bien, tenemos unas reglas general, vamos a partir por una regla general y podemos decir que para poder hacer las oraciones con los adjetivos cortos, tengo que poner mi adjetivo y al final del adjetivo debo colocarles las letras ER. Air. ¿Ya? Y eso es importante que ustedes lo entiendan porque esta es la regla general. Van a haber algunas variaciones dependiendo de lo que yo vaya a hacer. Del tipo de adjetivo también. Entonces es muy importante que ustedes entiendan que esta es una regla general, pero que puede ser modificada. Entonces, esa era la regla general. Entiende, por favor, que vamos a tener variantes dependiendo de cuál sean los adjetivos. Por eso yo quise partir primero por los long adjectives porque eran los más simples. Era una regla en general. Estas son un poco más complicadas, pero no diría difíciles. Tienes que poner mucha atención. ¿De qué va a depender que esta regla general cambie? De lo siguiente. Acá tengo algunos comparativos con one syllable adjectives and two syllable adjectives. Tengo adjetivos de una sílaba y adjetivos de dos. Y vamos a revisar uno a uno.
Después, más ratito, les voy a explicar con mayor detalle. Pero quiero que tú te fijes en los de una sílaba. Tengo adjetivos que yo voy a simplemente agregarle ER al final, como por ejemplo long, longer, tall, taller. También adjetivos como straight, straighter, que si te fijas es una palabra como larga. A lo mejor uno no pensaría que es una sílaba, pero en inglés sí es una sílaba. Straight. No digo straight, no. Una sílaba. Straight. Por lo tanto, straight, straighter. ER al final. Large, larger. También. Y tienes que entender que también tengo adjetivos de una sílaba que son bien especiales, que yo voy a tener que doblar o en el fondo hacer doble la última letra y después recién agregar ER. Ya te voy a explicar cuál es esa regla en particular, pero los ejemplos son big, bigger, hot, hotter. Bien, dentro de los adjetivos de dos sílabas tenemos algunos que usan la regla de los adjetivos largos. Honest, more honest. Famous, more famous. Pero hay otros, como por ejemplo, happy o crazy, que terminan en Y y que son de dos sílabas, que yo tengo que cambiar esa Y por una I antes de colocar la ER, la ER. Y está la regla general que yo te hablaba, que es simplemente agregar ER. Narrow, narrower, gentle, gentler. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la estructura de estos comparativos con los adjetivos cortos? Como te decía, la estructura es la misma de los anteriores, de los adjetivos largos. Solamente que al medio, si tú te fijas, yo voy a tener el adjetivo más ER. ¿Ya? Y acá te puse un ejemplo. Tengo un elephant y un mouse. El elephant es big, el mouse es small. Entonces, si yo comparo partiendo por el ratón, por el mouse, yo voy a decir, the mouse is smaller than the elephant. The mouse is smaller than the elephant. ¿Ok? ¿Qué estoy cumpliendo con eso? La regla que está acá. El adjetivo, small, y le agrego ER al final. Y queda smaller. Y si lo hago de la siguiente manera, al revés, y comparo el elefante con el ratón, va a quedar así. The elephant is bigger than the mouse. Pero si tú te fijas, big, yo le agrego otra G, repito la letra del final, y después de eso recién hago la terminación ER, ER. Entonces, estas dos son reglas la misma, pero tengo que tener algún cuidado especial con algunas palabras porque debo colocar la letra doble. Y aquí volvemos a este cuadrito, y esto es lo último que te voy a explicar por ahora, y vas a poner atención en donde coloqué estos cuadritos con información. Tenemos el caso de big y hot. Y como dice acá, dice one syllable adjectives ending in vowel plus consonant. What do you have to do? Double the last consonant and add ER. ¿Qué dice acá? Si tengo un adjetivo de una sílaba que termina en vocal más consonante, veamos para que lo analicemos juntos. Big es una sílaba, ¿cierto? Big. Termina en vocal más consonante. Claro, porque al medio tengo una vocal I y termina en una consonante G. Y en el caso de hot, sí, termina en una vocal, que es la letra del medio, O, y termina en una consonante T. ¿Y qué voy a hacer con esos? Con ese tipo de palabras y adjetivos yo voy a colocar la última letra doble, la voy a repetir y después recién voy a agregar ER. Entonces me queda bigger, pero con dos G, y hotter, pero con dos T. Cuando vayamos haciendo ejercicios te vas a ir acostumbrando a poder entender esto más allá de entenderlo como regla, sino que en la práctica. Y quiero que pongas caso y mucha atención en este ejemplo de los adjetivos de dos sílabas, como happy
o crazy. En este caso, si son de 2 sílabas y terminan en Y, ¿qué voy a hacer yo? La regla dice lo siguiente. Two-syllable adjectives ending in Y, change Y to I and add ER. Aquellos adjetivos que tienen 2 sílabas y que terminan en Y, yo voy a cambiar esa Y por una I y después recién voy a agregar ER. Entonces queda happy, happier, pero con una I en lugar de una Y, y crazy, crazier, con una I en lugar de una Y. Repito, estos son reglas que cuando a medida que vayamos practicando, se te van a ir quedando de a poco. So, my dear students, please, please, I beg you, te lo pido con todo corazón, puedas repasar estas reglas. Y de verdad, si no entiendes, me preguntas. Yo quiero que de verdad me pregunten. Yo no me voy a enojar si me preguntan, al contrario. Si ustedes necesitan por chat o que a lo mejor me reúna con ustedes personalmente para explicarte algo que no entendiste, me avisas para poder hacerlo. Yo no quiero no quiero sentir de que ustedes no están aprendiendo porque tienen miedo de preguntarme. Al contrario, creo que ustedes no deberían tener miedo de preguntar porque eso es como mejor uno puede aprender. Así que, mis queridos chiquillos, revisen el video, vuelvan atrás, todas las veces que necesiten, anoten. Recuerden, cuando vayan viendo los videos, hagan apuntes, acostúmbrense a hacerlo ahora. Esto les va a servir mucho. Esto es una cosa positiva que nos está dejando la famosa pandemia. El revisar videos y escuchar a una persona hablar y presentar algo, podemos ir desarrollando nuestra habilidad de tomar apuntes. Y eso les va a servir mucho en la universidad, se los prometo. So we're finished. Yay! Okay, so on Thursday at 9 we are going to have our video call. El jueves a las 9, videoconferencia. Vamos a practicar esto, vamos a hacer un juego. Así que los espero motivados. Por favor. See you next time. Bye bye.